Bueno, pues buenas tardes a todos y a todas, y deciros que estoy muy contenta de estar hoy aquí y sobre todo comprobar pues el gran interés que suscita ya hoy el tema del acogimiento familiar. Y eso lo ha hecho posible la Ley 1 del 96 de protección jurídica del menor y la Ley 1 98 de los derechos y la atención del menor en Andalucía, porque estas leyes vinieron a cubrir lagunas y carencias que se pusieron de manifiesto tras la aplicación de la Ley 2187, adoptando además las nuevas transformaciones que la realidad social iba mostrando. Entre los aspectos más novedosos que estas leyes han tenido ha sido el de establecer las distintas tipologías de acogimiento familiar, establecer las distintas modalidades, lo que ha permitido dar una respuesta a las distintas situaciones de desprotección en las que se encontraban los menores de una forma pues concreta a una de esas necesidades que tenían, flexibilizando la acogida y adecuando el marco de relaciones entre el menor y la familia de acogida en función de la estabilidad de esta. Si algo tenemos claro, pues todas las personas que trabajamos en los temas relacionados con la infancia, de manera general y también de manera particular los que estamos dentro del sistema de protección, es que la familia es el contexto social más favorecedor para el desarrollo del menor. O sea, todos sabemos que ahí es donde se produce pues una mayor estimulación, es donde se produce una continuidad de los cuidados, se producen unas relaciones más intensas y eficaces y también un trato individual y personalizado. Por tanto, en este contexto es donde se cubren de una manera más eficaz todas las necesidades de los menores, pero no solo las necesidades físicas, sino también y de manera muy especial pues las necesidades emocionales. Sin embargo, a pesar de que hay un consenso generalizado sobre las bondades de esta medida, aún todavía seguimos utilizando con muchísima más frecuencia el acogimiento residencial. Y además, hacia este tipo de acogimiento pues sigue habiendo aún una mayor inversión de medios. Sin embargo, esto no quiere decir que el acogimiento residencial no cumple una labor enmediable, ¿no? Es imprescindible, el acogimiento residencial va a ser siempre imprescindible dentro del sistema de protección, porque no hay medidas buenas ni medidas malas por sí mismas. Lo que sí tiene que haber es un amplio abanico de medidas, de recursos, para dar respuesta a cada una de las situaciones que tienen los niños. O sea, cada niño que entra en el sistema de protección debe tener disponible el recurso más adecuado a sus características. Y por este motivo todas las medidas deben ser potenciadas tanto en sus aspectos técnicos como en sus aspectos materiales y económicos. El acogimiento familiar permanente ha permitido algo que era impensable hace unos años. Las personas que llevamos muchos años trabajando en esto sabemos que los niños que entraban en el sistema de protección, que tenían determinadas características, como por ejemplo pues eran niños un poco más mayores o niños que presentaban algún problema de conducta o que tenían dificultades para poder optar porque no tenían una situación jurídica que les permitiese optar a la adopción, o que eran grupos de hermanos, es decir, niños que eran de necesidades especiales, pues estos niños estaban abocados a vivir hasta su mayoría de edad en el recurso residencial, no había otra opción para ellos. Gracias a este tipo de acogimiento se posibilita que estos menores hoy puedan disfrutar, puedan pasar su infancia en un ambiente familiar. Por tanto, el acogimiento familiar permanente es un recurso muy beneficioso para los menores, pero no por eso es un recurso fácil, es un recurso altamente complejo. Es muy complejo por una serie de características. En primer lugar, la primera característica que tiene el acogimiento familiar permanente es que hay tres elementos. Está el niño, la familia de acogida y en muchos casos, y cada vez más, yo creo que somos conscientes que cada vez más va a estar presente también la familia biológica. En este acogimiento, por tanto, las relaciones no son bidireccionales como ocurría en el caso de los acogimientos preadoptivos, que había una relación entre el niño y la familia de acogida. En este tipo de acogimientos las relaciones son multidireccionales, es decir, hay una influencia y las consecuencias de esas múltiples relaciones influyen en estos tres elementos.
La relación que el niño mantenga con la familia acogedora va a repercutir en el niño, la calidad de esa relación va a repercutir en el niño, en cómo va evolucionando, va a repercutir en la familia acogedora y en todos sus miembros, pero también va a influir y va a repercutir en la familia biológica. Igual ocurre en la relación que mantiene el niño con su familia biológica. Evidentemente, esa relación va a influir en la evolución y en el estado emocional del menor, va a repercutir en la familia biológica, pero indiscutiblemente también va a influir en la familia de acogida. Y también ocurre cómo la influencia de esa relación van a tener en ambas familias, es decir, la relación que mantenga la familia acogedora y la familia biológica, ya sea directamente, como es en el caso de los acogimientos en familia extensa, que hay una relación con mucha frecuencia, una relación directa o una relación indirecta, pues como suele ocurrir en el caso de familia ajena, pero hay una relación pues a través de verbalizaciones, de percepciones, de sentimientos, pues como sea esa relación entre ambas familias también va a repercutir en ambas familias y en la relación que mantienen con el menor. En segundo lugar, también hay que recordar que este tipo de acogimiento es una medida permanente. Si recordamos el decreto que regula el acogimiento familiar y adopción, nos dice que proponemos este acogimiento cuando no hay posibilidades de retorno del menor a su medio. Sin embargo, no es una medida irrevocable, como pasaba en el caso de la adopción, con lo cual, de manera fundada o infundada, unas veces con más fundamento y otras veces con menos, pues siempre planea sobre estos tres elementos, sobre estos tres grupos del sistema, pues los temores y las inseguridades acerca de la continuidad. ¿Habrá continuidad en este acogimiento? ¿Se terminará o no? O sea, esa duda, esa sombra de la duda siempre genera temores e inseguridades en todos los miembros que están implícitos en este tipo de acogimientos. En tercer lugar, las familias de acogida suelen ser familias en las cuales hay también otros hijos de la familia. Por lo tanto, es muy importante aquí analizar conjuntamente con ellos no solo las expectativas y las motivaciones que tienen los acogedores, sino también las que tienen los distintos miembros de la unidad familiar. Y no solo antes del inicio de la convivencia, cuando estamos valorando esa idoneidad, sino a lo largo de todo el proceso, cuando ya se ha producido esa convivencia, porque las relaciones familiares van modificándose, las dinámicas familiares van modificándose y además pues hay una gran influencia también de lo que antes hemos visto del primer punto. El menor acogido en las familias es tratado como un hijo. Y además creo que eso es lo que todos deseamos, que sea tratado como un hijo. Pero sin embargo no llega nunca a serlo, ni legalmente, ni en ocasiones socialmente, lo que a veces le resta legitimidad a la asunción de roles parentales que tienen los acogedores con ese menor. Y eso entraña pues una serie de dificultades en el ámbito educativo, en los criterios educativos y en las pautas educativas. En quinto lugar, los menores susceptibles de acogimientos permanentes suelen ser menores que provienen del programa de necesidades especiales. Hemos visto con la investigación de Jesús Palacios y Jesús Jiménez que también en el caso de familia ajena los menores se incorporan a los núcleos familiares con mayor edad, con lo cual tienen también pues una serie de secuelas, una serie de sintomatología asociada a una mayor exposición de permanencia en esos ambientes adversos que él pues ha explicado perfectamente. Estos niños, como hemos dicho antes, pues son niños de más edad, son niños pertenecientes a grupos de hermanos y todos sabemos las dificultades que también esas situaciones se plantean. Y por último, en este tipo de acogimiento hay otra característica y es que en él intervenimos muchos profesionales incluso de distintas instituciones, de servicios sociales comunitarios, en ocasiones de equipos de tratamiento familiar, ICIF, instituciones colaboradoras de integración familiar y profesionales del servicio de protección de menores, lo cual implica y es imprescindible que haya una estrecha coordinación y una estrecha cooperación entre todos estos profesionales para que el acogimiento llegue a buen término. Por todo lo anteriormente expuesto,
es necesario analizar con detenimiento todas las expectativas y motivaciones, pero de todos los integrantes en este proceso de acogimiento, es decir, el menor, la familia de acogida, la familia biológica y también, por supuesto, las expectativas y motivaciones que tienen los profesionales. Con respecto a los profesionales, tanto los profesionales que trabajan con el menor como los profesionales que trabajan con la familia de acogida y los profesionales que trabajan con la familia biológica tienen que tener muy claro cuáles son los objetivos y las finalidades que se persiguen con el acogimiento. Deben tener muy claramente definido el por qué se ha elegido esa medida protectora, por qué se elige la modalidad de acogimiento permanente y por qué se establece y cómo se establece el régimen de relaciones familiares. Y, por supuesto, tanto la elección de la modalidad como el diseño de ese régimen de relaciones familiares debe estar centrado, totalmente centrado en las necesidades de los niños, en las necesidades de los menores, por muchas presiones que tengamos los que estamos trabajando en estos sistemas. Todos sabemos las presiones que tenemos, ¿no? Se debe dejar claro también a todos los integrantes, pues y clarificarle todo el proceso a todos los implicados. Y las expectativas de los profesionales deben ser conciliar las necesidades del menor de disfrutar de una vida familiar en un ambiente armónico y estable, y cuando las ha habido, creo que es importante eso, cuando las ha habido, mantener, de no generar vínculos con su familia en la medida que ello le beneficie. Otro de los aspectos fundamentales en relación con los profesionales es que el objetivo no debe ser encontrar una familia para un menor, una familia de acogimiento, sino que se tiene que elaborar un proyecto de acogida donde se reflejen todas estas expectativas que tienen los profesionales. Es decir, qué esperan del acogimiento, cuáles son los objetivos, para qué y por qué se proponen. Es decir, en este proyecto de acogimiento se deben contemplar todos los aspectos relacionados con este proceso y también se deben recoger cuáles son los profesionales que van a intervenir, en qué momentos y cuál es el papel que van a desempeñar con ellos. Uno de los aspectos fundamentales de este proyecto de acogida va a ser el diseño del régimen de relaciones familiares. Este diseño nos va a llevar a pensar, bueno, el niño con qué familiares se va a relacionar, con quién ha tenido vínculos, cuál ha sido la calidad del vínculo, qué tipo de apego tiene con cada una de las personas de su entorno familiar, van a ser los tiempos, es decir, con qué duración, con qué frecuencia se va a efectuar esas visitas, dónde se van a producir, y todos estos aspectos requieren una gran reflexión sobre el tema, porque tiene una gran trascendencia. Es fundamental también, puesto que hay muchos profesionales que están implicados, el que haya un consenso y haya una aprobación de ese proyecto de acogida por todos los profesionales, tanto los que trabajan a la familia como los que trabajan al menor, como los que estamos en el servicio. Entonces, todo este proyecto, así como el régimen de relaciones familiares, debe estar consensuado y debe incluir también los criterios de evaluación. Con respecto a las motivaciones de la familia de origen, pues cuando una familia biológica se le plantea este tipo de acogimiento, pues creo que es claro, todos sabemos qué expectativas tienen, qué motivación tiene. Pues la expectativa que tiene es fantasear un poco sobre las posibilidades de retorno del menor a su medio, porque en cierta forma eso les consuela también. Entonces es muy importante que los que trabajamos con estas personas pues les dejemos claras cuál es la realidad. Y es muy penoso para los que estamos con ellos, es muy penoso pues aclarar estas circunstancias. De hecho, bueno, pues es muy frecuente que en estos primeros momentos pues se deja un poco ambigua o incluso se generan, en ocasiones hemos visto que se han generado falsas expectativas. Por tanto, la forma de actuar con la familia de origen debe ser el ajustar la realidad, las expectativas a la realidad y destacar los aspectos positivos que como familia biológica le pueden seguir aportando al menor. Ellos deben tener conciencia, deben saber que siguen siendo
elementos centrales que siguen siendo muy importantes para sus hijos o para sus sobrinos. Deben saber que siguen siendo importantes para sus menores. Deben saber también que pueden contribuir a que con su actitud el menor pueda vivir feliz y sin conflicto ambas familias. Y que van a tener la oportunidad, a pesar de que el menor esté conviviendo con otras personas, van a tener la posibilidad de participar en la evolución del menor, si no bien en todos los cuidados que el menor requiere, los cuidados totales que requiere, pero sí van a poder hacer aportaciones a esa evolución, aunque sea de manera parcial. Con respecto al menor, en ocasiones pues ocurre que nos centramos muchísimo en las familias, en ambas familias, en las familias de acogida y en las familias biológicas. La semana pasada estuvimos aquí en un curso de seguimiento, que he visto por aquí algunas compañeras que compartimos el curso, y fue una de las cosas que se pusieron de manifiesto. En ocasiones pues nos olvidamos de que el menor es el elemento más frágil y más vulnerable de todos los que están en este proceso, y son los que necesitan un mayor apoyo, necesitan ser escuchados, necesitan que empaticemos también con sus sentimientos, y en ocasiones pues los olvidamos. ¿Y el menor qué espera? ¿Qué espera cuando un menor hablas con él y le preguntas qué le gustaría? La respuesta la hemos oído pues todos muchas veces. ¿Qué nos dicen los niños? Pues que quieren vivir como un niño normal de su edad. Ellos siguen percibiendo que vivir en un entorno residencial es una forma artificial de vida, y te plantean simplemente que quieren vivir con normalidad, y ese es su deseo. Pero en muchas ocasiones su deseo también es mantener esos vínculos familiares que ya estaban establecidos y que no quieren y no desean perderlos. Pero el mayor deseo de todo es el poder conciliar ambos deseos, el poder vivir esa realidad pero sin conflictos. Para ello, los que trabajamos con los niños tenemos que centrarnos muchísimo en ajustarles también, al igual que en la familia biológica, ajustarles a su realidad y trabajar con ellos fundamentalmente los dos sentimientos que con más frecuencia se generan, como es el sentimiento de culpabilidad y el conflicto de lealtades. Con respecto a la familia acogedora, bueno, pues la verdad que hay que decir de la familia acogedora. Si todas las familias de acogimiento son generosas, yo creo que en el caso del acogimiento permanente, bueno, son tremendamente generosas, El otro día una familia me comentaba que se sentía que a veces pues que tenía todas las obligaciones pero que no tenía ningún derecho. Es que tengo todas las obligaciones pero ningún derecho, y efectivamente tienen muy pocos derechos. Quizás lo único bueno que tienen es la satisfacción de saber que gracias a su esfuerzo y gracias a su generosidad pues se están abriendo las puertas de su casa a un niño que lo necesita y le está proporcionando los cuidados de una manera absolutamente desinteresada. Pues eso, están prestándole todos los cuidados y todo el cariño a un menor que lo necesita. Por eso es muy importante también la capacidad que estas familias tengan para dar respuesta a esas necesidades, porque de ello va a depender la estabilidad de la acogida. Se va a necesitar, por tanto, que estas familias dispongan de una amplia información sobre lo que es el acogimiento, cuáles son las dificultades, cuáles son los retos, cuáles son las respuestas que tienen que dar en las distintas situaciones, y valorar conjuntamente si son capaces o no de dar respuesta a ellos. También yo pienso, esto es una opinión particular, es que se necesita una madera especial, se necesita tener unas características de personalidad que le permita vivir sin frustraciones las dificultades que se van planteando a lo largo de todo el proceso. Y por estos motivos, estas familias es muy difícil que puedan ser reconvertidas desde otro tipo de acogimientos. Como conclusión y a manera de síntesis, quiero decir que por todos los motivos que hemos visto, todas las personas que integran este tipo de acogimiento requieren de una manera muy especial, yo no diría seguimiento porque la palabra seguimiento no me gusta absolutamente nada, digo que estas personas necesitan un apoyo y un acompañamiento a lo largo del proceso.
Un apoyo y un acompañamiento que les permite canalizar de manera adecuada todo este flujo de influencias que hemos visto antes y los sentimientos que en ellos se generan, que les permiten también ajustar las expectativas a los objetivos del acogimiento cuando nos vayamos distanciando de esos objetivos, que les ayudemos a encontrar estrategias para solucionar los problemas en los momentos más difíciles. Y algo muy importante que no debemos olvidar es que se sientan valorados y reforzados por todo ello. Pues muchas gracias.